Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy, como verán, vamos a trabajar congruencia y semejanza. En este caso va a ser de triángulos, pero tengan en cuenta que el concepto de algo congruente o algo semejante es lo mismo para cualquier tipo de figura geométrica, indistintamente de si son triángulos o no. Vamos con la parte triangular, más que nada porque es la figura más fácil, por decirlo de una manera, para darse cuenta. Ahora, ¿qué diferencia hay entre algo congruente y algo semejante? Nosotros en geometría trabajamos el concepto de congruencia y semejante analizando justamente los valores y los elementos que forman parte de la figura. Yo puedo decir que dos figuras son congruentes si lo que tienen como características, es decir, los lados y los ángulos, miden lo mismo en, por supuesto, sus lados correspondientes. O sea, yo acá tengo un triángulo rectángulo y acá también. Vamos a dejar este por un lado, por un momento de lado. Entonces tengo estos dos triángulos. Yo quiero analizar si son o no son congruentes. Entonces me fijo. Tiene un ángulo recto y tiene un ángulo recto. Después, tiene un ángulo de 40 y tiene un ángulo de 40, y tiene un ángulo de 50 y tiene un ángulo de 50. Hasta ahí es idéntico. Ahora, el lado más corto de este triángulo rectángulo mide 3. El lado más corto de este triángulo mide 3. El lado vendría a ser el otro cateto, vamos a llamarlo así, como es un triángulo rectángulo, el segundo cateto mide 4 y el segundo cateto mide 4. La hipotenusa mide 5 y la hipotenusa mide 5. Es decir, todos sus lados y todos sus ángulos miden lo mismo en ambos triángulos. Por lo tanto, podemos decir que este triángulo y este triángulo son congruentes. ¿Por qué? Porque esa es la definición de congruencia. Un triángulo o una figura cualquiera es congruente con otra si comparten o son iguales todos sus lados y todos sus ángulos, siempre y cuando esos lados y esos ángulos sean los correspondientes. Es decir, si yo analizo este ángulo de acá, lo analizo con este ángulo con este. O sea, no puedo cambiarlos de lugar para que encajen, sino que tiene que ser con el ángulo, con el lado correspondiente de cada uno de esos triángulos. Entonces, en este caso, estos dos serían congruentes. ¿Y qué pasa con las figuras semejantes? Las figuras semejantes, la característica que tienen es que comparten ángulos, es decir, que son iguales los ángulos, pero las medidas de sus lados son proporcionales. Es decir, diciéndolo así de una manera un poco no matemática, si yo agrando uno de los lados, tengo que agrandar el resto, sí o sí. O sea, si aumentan en la misma cantidad todos los lados. O sea, por ejemplo, si yo quiero analizar si este triángulo de acá es semejante con este de acá, me puedo fijar, bueno, tiene un ángulo recto, hasta ahí venimos bien, tiene un ángulo de 50, venimos bien, y tiene un ángulo de 40. Hasta ahí cumpliría. Ahora, vamos a analizar los lados, porque los lados vemos que no miden lo mismo. O sea, este mide 4, 3 y 5 y este 20, 25 y 15. No tienen nada que ver. O sea, congruentes no son, seguro. Pero vamos a ver si son semejantes. Yo tengo la hipotenusa. La hipotenusa mide 25 y esta hipotenusa mide 5. Quiere decir que si yo esta hipotenusa, que era 5, ahora mide 25, quiere decir que se quintuplicó, es decir, que se multiplicó por 5 en tamaño, se agrandó 5 veces. 5 por 5 daría 25. Entonces quiere decir que este valor se multiplicó por 5 para darme este nuevo valor de acá. Ahora, si son semejantes, todos los lados, al multiplicarlos por 5, tienen que darme el resto. Es decir, tienen que ser proporcionales. Si este se multiplicó por 5, este también, sí o sí.
Si este se multiplicó por 5 y este por 2 y este por 8, no me sirve. Todos tienen que multiplicarse por lo mismo, es decir, ser proporcionales. Entonces multipliqué por 5, me dio 25, venimos bien. Ahora, el cateto más largo y el cateto más largo. Este medía 4 y este ahora mide 20. Quiere decir que lo multipliqué por 5. Porque 4 por 5 me da 20. Hasta ahí también venimos bien. Bárbaro. Hasta ahora cumple la condición. Y con 3, que sería el cateto más corto, este mide 3, este mide 5. También multipliqué por 5 para que me dé el cateto más corto. Entonces, son semejantes estos dos triángulos. ¿Por qué? Cumplen con las dos condiciones. Cumplen con la condición de tener sus ángulos iguales, idénticos, en el mismo lugar, por supuesto, y sus lados son proporcionales unos con otros. Entonces cumplen con las dos condiciones. Al cumplir con las dos condiciones puedo decir que este triángulo y este son semejantes. Hasta acá sería lo más teórico por ahí, o la forma más como no tan algebraica de darse cuenta si un triángulo y otro, o una figura y otra, son semejantes o no. Vamos con un ejemplo numérico para determinar por ahí algunos datos para saber si son o no son semejantes. Bien, tengo entonces 3 triángulos como ejemplo. Yo voy a tomar el primer triángulo como base y estos dos quiero saber si son semejantes al primer triángulo. Lo primero que tengo que tener en cuenta es, tengo el triángulo, tengo que ver cuáles son los lados y a cuáles le corresponde cada uno de esos lados. Es decir, yo cuando analizo con sus lados correspondientes. No puedo analizar el lado o el ángulo que a mí se me antoja. Yo sé que si acá está el ángulo de 20, lo tengo acá, por ángulos parecería que son, hay que ver, corroborar si son o no. Entonces, si yo hago de cuenta que esto que está acá está girado, esto lo podría girar si quiero, me quedarían todos acomodaditos, o sea, todos mirando para abajo con el 20, con el extremo mirando hacia abajo. Entonces, puedo decir, bueno, si yo tuviese que analizar cuál es el correspondiente de cada lado de este en relación a este, el 16, si yo esto lo giro, iría con el 8, el correspondiente sería 8, y el 15 con el 7,5. Entonces, ¿cómo armo algo que me permita a mí determinar si son o no son proporcionales? Bueno, si son o no son proporcionales, yo lo puedo determinar justamente formulando una proporción. Si formulo la proporción y se cumple esa proporción, quiere decir que son proporcionales. Si yo genero la proporción y no cumple la condición necesaria, listo, ya está, no son. Entonces puedo decir, bueno, del primer triángulo, yo sé que voy a armar esa proporción y esa proporción tiene 15 del primer triángulo y 16 del segundo. 16, no 12. Ahora, el 15, el correspondiente era 7,5. Entonces, 7,5 en la proporción de al lado. Y 16, 8, el valor de al lado. ¿Y qué hago para verificar que esa proporción sea realmente válida? Tengo que hacer la multiplicación. Multiplico extremos, me tiene que dar lo mismo que la multiplicación de los medios. Es decir, yo tengo que hacer 15 por 8. Si hago 15 por 8, esto me da 120. Ahora, si hago 16 por 7,5, me tiene que dar 120. Si me da distinto, es porque no son proporcionales. Y a ver, si hago eso, me da 120. Buenísimo. Cumple, entonces, que este triángulo y este son proporcionales sus lados. Por lo tanto, son proporcionales sus lados. El ángulo también, o sea, es igual. Perfecto. Son semejantes. Entonces, estos dos
sí son semejantes. Ahora, tengo que analizar lo mismo con estos dos. O sea, el original con este. Bueno, tendría que hacer lo mismo. Por ahora, por la vista, 20 y 20 concuerdan. Pasaba lo mismo con este. Ahora, tendríamos que armar la misma proporción, o una proporción parecida, obviamente, por el tema de los números, para ver si cumple o no cumple con la misma condición. Y acá vamos con lo mismo. Este de acá iría con este. Y este de acá iría con este. O sea, son sus lados correspondientes. Entonces, armaría la proporción 15, 16, igual que el otro. Y del otro lado es, del 15, el correspondiente, 38,4. Y el del 16, 40. Entonces tendría ahora que verificar. ¿Qué pasa si hago 15 por 40? El resultado de esto es 600. Para que cumpla la condición, yo lo que tengo que lograr es que me dé 600. Si me da distinto, no sirve. ¿Cuánto da esto? 614,40. Listo. Esto no se cumple. Son distintos, no son iguales. Por lo tanto, el triángulo original y este triángulo de acá no son semejantes, porque no cumple esa condición de tener sus lados proporcionales. Con esta forma uno puede determinar si los triángulos son o no son semejantes usando proporcionalidad. Obviamente que si cuando uno arma la proporción los valores que tengo acá son idénticos a los que tengo del otro lado, es porque son congruentes. O sea, ya eso lo damos por descartado, pues son lo mismo. Normalmente uno utiliza la proporcionalidad para determinar si son semejantes. La congruencia es mucho más visual cuando me dan los ejercicios que la semejanza. Espero que se haya entendido y nos vemos en un próximo video.